hermosa hora. Poderoso es el Señor. Gloria a Jesús. La semana pasada estuvimos viendo cómo el apóstol Pedro comenzó a visitar las iglesias, comenzó a visitar a los hermanos, y comenzamos a ver cómo Dios comenzó a obrar en una manera muy linda. Vemos nosotros que la vida de el apóstol Pedro vino a ser de gran provecho al visitar las iglesias. Gloria al Señor. Y quiero que en esta linda tarde podamos compartir todos en esta hora y veamos los propósitos grandes que el Señor tiene en medio de toda circunstancia. Que Dios no lo limita a nada. A Dios no le estorba una recesión. A Dios no le estorba una enfermedad. A Dios no le estorba un problema financiero, físico. A Dios no le estorba un problema emocional. A Dios no le estorba, no le es tropiezo ninguna de esas cosas para que Él pueda obrar en la vida de una persona. La iglesia había sido perseguida y uno de los perseguidores más terribles en esa época había sido Saulo. Y Dios en su misericordia, el Señor se le apareció y lo convierte. Y la Biblia dice claramente desde ese momento que el Señor se le apareció a Saulo y viene su conversión, desde ese instante la Biblia dice que las iglesias tuvieron paz. Pero habían quedado dispersas, habían quedado atemorizadas. Se llevó su tiempo. Escuche bien todo lo que le estoy mencionando. A la iglesia le llevó su tiempo, a cada miembro, a cada persona. Le llevó su tiempo para superar, atención, para superar aquella crisis, aquella situación. Cuando Jesús le dijo a Ananías que se le apareció a Ananías y le dijo que tenía que orar por este hombre, por Saulo, porque ahora iba a ser un instrumento en las manos del Señor. Ananías mismo, un discípulo, un seguidor del Señor, le dice: pero no es este el que persigue a los tuyos. He oído tantas cosas que este ha hecho. La iglesia había quedado atemorizada. Y cuando la conversión de este hombre llega, las iglesias quedaron como de alguna manera en paz, tranquilas. Pero en medio de esa tranquilidad necesitaban que Dios comenzara a manifestarse. Y comenzaron los discípulos a visitar las iglesias, y Pedro es uno de ellos que regresa a los hermanos y va, gloria al Señor, y vimos el primer milagro que sucedió con Eneas la semana pasada. Gloria al Señor. En aquella visitación que comienza a hacer aquel hombre. Y yo quiero que usted le ponga mucha atención, porque hay algo en Dios, que aunque todo esté tranquilo, Él se sigue moviendo. ¿Está alguien aquí? Aunque todo parezca tranquilo, Él sigue hablando. Aunque todo parezca, gloria al Señor, no solamente tranquilo, pero al mismo tiempo como la gente, yo me imagino que habría creyentes que se quedaron como: ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Gloria al Señor. Después de esta tormenta, ¿qué irá a pasar? Gloria a Jesús. Y como que había tranquilidad, pero era necesario que Dios siguiera obrando. La iglesia necesitaba poder seguir experimentando a Dios y dándose cuenta de que Dios no pierde tiempo,
de que Dios no calla, de que Dios no deja de hablar, de que Dios no deja de dirigir la iglesia, que los creyentes tenemos a un Dios maravilloso, todopoderoso, que tenemos a un Dios que todo lo sabe, que está en todo lugar, que tenemos a un Dios que tiene propósito con cada creyente, con cada persona. Y en todo lugar que Pedro iba llegando había una necesidad. Diga conmigo, había una necesidad. Y el Señor sabe hoy, esta tarde, cuál es tu necesidad. Alabado el Señor. Y había necesidad de regresar y reforzar la iglesia, gloria al Señor. Había necesidad de regresar y reanimar a la iglesia. Había necesidad de regresar y que la iglesia entendiera, hay una visión aún. Gloria al Señor. Hay un propósito de Dios aún por cumplirse. Alabado el Señor. Lo llevo en esta hora. La iglesia necesita estar toda involucrada. No sé si me entiende. La iglesia necesita de estar toda ella. Desde el más pequeño al más grande necesita entender en quién hemos creído y a quién le estamos sirviendo, y hijo de quién somos, y quién es nuestro Salvador, quién nuestro Señor, y tenemos que tener esa comunión plena con Él. Gloria al Señor. Lo llevo al libro de los Hechos, al capítulo 9, en esta linda hora. Alabado el Señor. Seguro se pregunta, pastor, ¿por qué no nos sienta? Es que todavía no era el momento. Pero usted se sentó antes. Hechos 9, gloria al Señor. Alabado sea Dios. Verso 36. La Biblia, gloria al Señor, allá en el pasaje que leímos anteriormente, la Biblia nos relataba, gloria al Señor, que Pedro visitó a todos, dice la Biblia, y vino también a los santos que habitaban en Lida. Gloria al Señor, y lo llevo al verso 36 en esta hora. Y quiero que lo lea conmigo, gloria al Señor. Todos leámoslo a voz alta y mira esta linda historia y escucha el mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. Escuche bien, había en Jope, ¿qué había? Una discípula. Dígale a que está a su lado, unos son creyentes y otros son discípulos. ¿Alguien está aquí? Que traducido quiere decir, léalo conmigo, Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro
se incorporó y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Se había quedado en Lida y había una necesidad más adelante en otro grupo de creyentes. Dios no para de hacer milagros. Dígale a que está a su lado: el Señor no para de hacer milagros. ¿Alguien está aquí? El Señor tiene cuidado de este rebaño y de los demás rebaños. El Señor tiene cuidado de los que están aquí adorándole y de los que están adorándole en otro lugar. El Señor tiene cuidado de los creyentes en este país, en esta nación de Estados Unidos, y en los creyentes de todo Centroamérica, y en los creyentes de Suramérica, de cualquier continente de la tierra. Dios tiene cuidado de sus hijos. Vamos a orar al Señor y dígale: Señor, háblanos en esta linda hora. Padre eterno, aquí está nuestra vida, Dios. Soberano Rey, como necesitados. No vamos a pretender saberlo todo, sino que reconocemos que somos necesitados de ti. Señor, haz llegar tu linda palabra, tu consejo en nuestras vidas, oh Dios. Nuestro corazón, nuestro oído, Padre, inclinados están a tu palabra en esta hora, Dios. Háblanos, amado Dios, instruye nuestras vidas, oh Padre. Rey soberano, llévanos a niveles mayores en conocerte a ti, Señor. En el nombre que sobre todo nombre, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tome su asiento en esta hermosa hora. La iglesia esparcida, atención, pero fortalecida por el Espíritu Santo de Dios. ¿Me escuchó? La iglesia esparcida pero fortalecida, o siendo fortalecida por el Espíritu Santo de Dios. Pedro había llegado a la ciudad de Lida y allá se habían encontrado con una necesidad. Y según la historia, Lida no estaba lejos, gloria al Señor, de Jope. Y Pedro había llegado a aquella ciudad donde habían santos, en otras palabras, creyentes, gente que había reconocido a Cristo, gente que había recibido la gracia del Señor, había recibido la salvación, había recibido el evangelio. Gloria al Señor, la verdad de Dios, la palabra de Dios. Gloria al Señor. Había en estas ciudades, estas personas, habían creyentes, pero la Biblia es tan enfática en decir que había una discípula. Está aquí. Cuando Jesús le dio la orden, la comisión a los discípulos, les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Discípulo no es un simple creyente. Discípulo no se queda, el discípulo es aquel que no se queda solamente con haber recibido el perdón del Señor. El discípulo es el que aprende de su maestro. El discípulo es el que sigue a su maestro. El discípulo es el que escucha a su maestro y pone en práctica lo que su maestro le ha enseñado. El discípulo todo el tiempo quiere aprender. El discípulo, la Biblia dice, y sus discípulos lo seguían. Está aquí.
Y sus discípulos, gloria al Señor, estaban con él. Jesús no dijo: vayan y hagan creyentes a las naciones. Hagan discípulos a todas las naciones. Y esta tarde es bueno entender, es bueno reflexionar, es bueno poner atención, es bueno hacernos un examen. ¿Soy un creyente o soy un discípulo? ¿Qué tan de cerca yo estoy de mi Señor? Cuando los alumnos llegan por la mañana a las escuelas y entran a la aula, inmediatamente tienen que poner atención a su maestro. Instantáneamente tiene que haber atención hacia su maestro. Gloria al Señor. Y ellos los escucha usted riéndose, otros llegan, entran ya un poquito molestos, irritados en la mañana y van ya molestos con los demás, pero a la voz del maestro tienen que tranquilizarse y tienen que poner atención. Porque ellos son alumnos, gloria al Señor. Nosotros tenemos que entender esto, de que Dios está con anhelo grande de hacer cosas maravillosas en todo su pueblo y que tiene cuidado de cada creyente, gloria al Señor. Pero Él sabe quiénes son también sus discípulos. Aquella ciudad, gloria al Señor, dice la Biblia en este verso 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Dice que esta mujer abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Como enfatiza la Biblia estas cosas, hermano. La clase de mujer, la clase de discípula que era. Era una discípula que se había enamorado de su Señor. Era una discípula que había entendido el por qué la habían salvado. Era una discípula agradecida con el Señor. Y era una mujer que quería ayudar a los demás. Y no solamente quería, sino que los ayudaba. Gloria al Señor. La Biblia nos enseña a nosotros que somos llamados a ayudar. Somos llamados, gloria al Señor. Esta ciudad era una ciudad portuaria, la cual estaba poblada de judíos, Jope, y a la cual arribaban gentiles de todas partes del mundo. Jope significa o quiere decir bella, hermosa. La muerte, oiga esto, había sacudido la muerte de una discípula. Escuchen, no de un creyente. En esta hora le voy a hacer énfasis a esta parte. Hay una gran diferencia entre un creyente y un discípulo. Hay una gran diferencia en un creyente corriente y un discípulo del Señor o una discípula del Señor. Los verdaderos discípulos dejan marcas, dejan huellas. ¿Está conmigo? Los verdaderos discípulos se sienten cuando parten. ¿Está alguien aquí? El verdadero discípulo es el que está enredado, involucrado, gloria al Señor, en la obra, en los negocios del Señor. Ese es el verdadero discípulo. En su corazón late por la obra del Señor. En su corazón late la necesidad, el deseo de vivir involucrado en trabajar en la obra, en ayudar a los santos, a los hijos de Dios. Jope
en aquel lugar se encontraba esta discípula. Pedro se había quedado en Lida por un tiempo. Y de repente se da una necesidad. Gloria al Señor. Era una necesidad urgente que el ser humano tiene. Es el conquistar la muerte. Muchas personas cuando se habla de muerte hablan de tragedia. ¿Me entendió? Mucha gente cuando experimenta muerte habla de tragedia. Y le decimos a la gente: siento mucho lo que le ha sucedido. Siento mucho lo que le sucedió. Siento mucho la pérdida de su hijo, de su hermano, de su madre, de su papá. Porque la gente ve la muerte como una pérdida. ¿Está alguien aquí? La Biblia dice que había en Jope una discípula del Señor. Y dice la clase de persona que era, lo bondadosa que era, lo amable que era, lo dulce que era. Gloria al Señor. Las cualidades lindas que tenía esta mujer. Una mujer amorosa. Gloria al Señor. Porque eso es su nombre, eso significa su nombre. Una mujer amable, tierna, dulce. Una mera discípula del Señor. El Señor había cambiado, había transformado su personalidad. El Señor había hecho algo bello en el corazón de esta mujer. Aquella mujer se llamaba Tabita y dice traducido, quiere decir Dorcas, o sea, Tabita en el hebreo y Dorcas en el griego. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Cuando la Biblia dice abundaba, ¿sabe qué quiere decir esto? Ayudaba sin límite. Era una mujer que no era una cosa la que hacía. Era una mujer que no regalaba algo pequeño. Era una mujer que no regalaba cualquier cosa. Era una mujer, gloria al Señor, que no le ayudaba a cierta persona. Ella ayudaba y ayudaba y ayudaba. Y donde quiera que miraba una necesidad, ella extendía la mano. La Biblia no menciona que tenía esposo, pero menciona que era discípula del Señor. Pero menciona la clase de persona que era esta mujer. Gloria al Señor. Y había una necesidad de urgencia. Gloria al Señor. Y como dije, una de las necesidades tan urgentes, gloria al Señor, del ser humano es el conquistar la muerte. Cuando experimentamos o vemos que alguien muere, pasa de este mundo, gloria al Señor, mucha gente se queda con la mentalidad irá a resucitar en aquel día. Otros, según sus costumbres o enseñanzas, hacen cualquier clase de rituales porque ellos en su adentro quieren que el alma de esa persona sea salva. ¿Alguien está conmigo? Todo lo que hacen las religiones,
todo rito que hacen, la gente lo hace con la idea de que se salve, gloria al Señor, que el espíritu sea salvo, gloria a Jesús. ¿Está alguien aquí? Ellos saben en su adentro que hay una necesidad, bendito sea Dios, aunque la persona haya partido. El punto es, oiga esto, que para que una persona resucite en aquel día y para que, gloria al Señor, esa alma sea salva, necesita haber recibido a Cristo en vida. Alabado el Señor. Les voy a mostrar cómo Dios no tiene problema ni para la muerte física ni para la muerte espiritual. Dios no tiene problema. Dios resucita a ambos. Dígale, acá está a su lado. El Señor tiene poder para resucitar una persona espiritualmente y para resucitar una persona físicamente. Pedro predicaba a este Cristo resucitado. Pedro venía con aquel corazón, como dije, cargado de un Cristo resucitado. Alabado el Señor. Y ya él creía, y ya él había visto al Señor resucitar muertos, y eso se penetró en la vida de los discípulos, y esa fe se hizo grande, gloria al Señor. Y la gente que supo, vio estas cosas, le causaba más el creer todavía, era aferrarse más y poner su fe, su confianza en el Señor. Esta tarde yo le pregunto a usted, ¿usted tiene fe en Cristo? ¿Usted cree que Jesús puede hacer todas las cosas? ¿Que para Él no hay nada imposible? Alabado el Señor, que Él puede hacer milagros antes de la muerte y después de la muerte. Alabado sea el Señor. Qué bueno es el Señor, hermano. Pongan mucha atención. Esta era una mujer que el pueblo cristiano, que la iglesia, los hermanos, la congregación necesitaba tenerla con ellos. Y le voy a mostrar el porqué. Hace años, una persona comenzó a caer, a enfermarse y a caer enferma y a caer enferma. Yo le hice una pregunta que hasta el día de hoy nunca me la respondió. Y yo me he cuestionado a mí mismo, ¿por qué le hice tal pregunta? La mujer cayó en gran necesidad. Y un día le pregunté y le dije, si el Señor te sana, ¿qué es lo que tú vas a hacer al recibir esa sanidad? ¿Por qué quieres que el Señor te sane? Le hice esas preguntas. No me respondió. Oiga esto, las necesidades siempre van a estar en el pueblo. Y los milagros siempre el Señor quiere hacerlo y llevarlos a cabo. Pero en cada milagro hay un propósito. La gente quiere recibir milagros, pero la gente no quiere compromiso con el Señor. La gente quiere recibir milagros sin determinar mi vida a servicio del Señor. ¿Está alguien aquí? La gente quiere que Dios la bendiga en toda su vida, en todas las cosas. Pero ¿has meditado el propósito que Dios tiene para darte todo? ¿El por qué te da todo? Si usted y yo le pedimos al Señor que nos bendiga, ¿para qué?
¿qué vamos a hacer con esa bendición? Nuestro líder esta tarde nos dijo en la apertura, a leer la porción de las Escrituras para ofrendar, donde el proverbista dice: honra a Jehová con tus bienes. La pregunta es, ¿usted cree que usted lo está haciendo? Honra a Jehová con lo que te da, con todo lo que te da, los bienes que te da. Hónralo, sé fiel con ellos a Dios. Hónralo a Él. Es decir, alegra su corazón con los bienes que Él te da. Hazlo sentirse contento con los bienes que Él te da. Sabe administrar lo que Él te da. Utilízalo como debe de ser para que lo honres a Él. Las necesidades siempre van a estar. Es bueno analizar las cosas. Es bueno detenerse y darse cuenta. ¿Por qué queremos que Dios opere un milagro en nuestra vida? Si el milagro que Él va a hacer o quiere hacer en medio, o oiga esto, de ese milagro, Él tiene un propósito. Y es para que le sirvamos con más deseo, con más anhelo, con más entrega. Gloria al Señor, que nuestra vida tenga un cambio mayor y darnos cuenta que por su misericordia vivimos, por su misericordia estamos de pie. Gloria al Señor, que Él tiene un propósito en todas las cosas. Si hablamos de lo espiritual, Pablo le dijo a los de Éfeso: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando el hombre no le sirve al Señor, está muerto en sus delitos y pecados. Espiritualmente está muerta su vida espiritual. Está muerta, camina. Gloria al Señor el ser humano. Pero cuando rehúsa o ha rehusado recibir a Cristo como Señor y Salvador, su vida está muerta. Cuando el hombre practica pecado, gloria al Señor, el pecado mata su vida espiritual. El pecado, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Gloria al Señor. Lo llevo cuando se habla, escuche bien, de la muerte física. Jesús no tiene problemas tampoco. Así como Pablo le dice a los de Éfeso, gloria al Señor, de que Jesús nos dio vida juntamente con Él, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando recibimos su gracia, entonces somos resucitados espiritualmente. Alguien dice amén. Pero también Jesús no tiene problema, gloria al Señor, con la muerte física. Bendito sea Dios. Capítulo 2 del libro de los Hechos y el verso 24. Alabado el Señor. Dice la Biblia: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cristo venció la muerte.
Alguien está aquí. Yo voy a repetir esto por si no lo había entendido. Cristo venció la muerte. Cristo venció la muerte. La muerte es la que aflige a todo ser humano. La gente, cuando se habla de muerte, habla de fracaso. Alguien está aquí. Pero Jesús venció la muerte. Y la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitaremos. No sé, creo que usted no alcanza quizás a entender o no alcanza a creer que los muertos en Cristo resucitarán. Gloria al Señor. Si un creyente muere, oiga esto, lleva las de ganar, porque Él va a resucitar. Jesús ya venció la muerte. Oiga esto, es aquí donde se va a cumplir, donde la Biblia dice que los sepulcros se abrirán. ¿Está alguien aquí? Y aquellos restos, aquellos huesos que están ahí por años, gloria al Señor, Él no tiene problema para darles vida. Alabado sea el Señor. Los sepulcros se abrirán y iremos a recibir al Señor en el aire, dice la Biblia. Escuche bien. La voluntad de Dios es una realidad. La voluntad de Dios es darle vida al ser humano. No es otra cosa. Darle vida al ser humano. Jesús murió para darnos vida a nosotros. Vida espiritual y vida después aún de la muerte. Porque un día la trompeta sonará, dice la Biblia. Y oiga el sonido de la trompeta, los sepulcros se van a abrir y los creyentes, oiga, los que hemos muerto en Cristo, vamos a resucitar. Alabado sea el Señor. Vea esto y póngale mucha atención. Si un día al Señor se le place llevarme, no llore, oiga, como que se terminó todo. Haga fiesta en su corazón. ¿Por qué, pastor? Porque yo voy a resucitar un día. ¿Alguien está aquí? Porque todos los que muramos en Cristo, vamos a resucitar. Alabado sea el Señor. Y si en su voluntad y en su plan está, oiga esto, si es que muriéramos un día, gloria al Señor, bueno, si no viene Él, de verdad caemos a la caja. Si se tarda, al hueco que vamos. Y yo no sé si usted me va a ver ir o yo lo voy a ver ir. Yo quiero que usted haga fiesta. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere usted que yo haga si usted se va primero y me toca a mí verlo ir? ¿Ah? Que me quede triste para el resto de mi vida, que se me vaya el hambre. Yo creo que el hambre a nadie se le va, es cuando más come la gente, ¿sabe? Es cuando más se preocupa la gente porque hayan tamales. No sé cuál es la situación, pero esto es una gran realidad. El Señor no tiene problemas para la muerte espiritual ni para la muerte física. Él resucita a ambos, gloria al Señor. La Biblia dice que una creyente había muerto trágicamente, es decir, para los que estaban vivos era trágico lo que había pasado. Ahora le voy a decir por qué era trágico. Ahora le voy a explicar por qué era trágico para ellos.
La Biblia dice que era una discípula, no era cualquier creyente. No era un creyente calientabancas. No lo era. Era un creyente involucrado y era el que le daba bienvenida. Era la mujer que estaba oiga esto, atenta a la necesidad que pudiera haber. Toda mujer viuda, a ella corrían. ¿Está alguien aquí? La Biblia no dice cuántas viudas eran, pero habían muchas viudas. Escúcheme bien. Y cuando la Biblia menciona de una viuda, son personas que se quedaban, gloria al Señor, sin ayuda. Se quedaban, eran mujeres, gloria al Señor, que no tenían quien las ayudara. Y la mayoría, casi siempre, eran mujeres pobres. No había nadie quien pudiera ayudarlas. Y esta mujer era la mujer que levantaba sus ánimos, que levantaba su espíritu, que las alentaba, que le sacaba una sonrisa. Alguien está conmigo. Aquella discípula era la que cuando las veía con hambre les daba de comer, que cuando las veía sin vestimenta, ella misma les hacía una vestimenta con sus manos. Cuando miraba a las viudas tristes, ella las ayudaba. Yo espero que usted agarre este mensaje esta tarde. Cuando miraba a una viuda desconsolada, esta mujer de una o de otra manera levantaba su espíritu. Cuando esta mujer miraba aquellas necesidades, era ella la que corría a cubrir la necesidad. Aquellas viudas traían una vestimenta puesta porque era esa mujer la que las había ayudado. Alguien está aquí. Había muchos hombres, me imagino, gloria al Señor, pero ellos no miraban la necesidad de las viudas. Alguien está conmigo. La Biblia dice que la que miraba esa necesidad del pobre y de la viuda era esa discípula que estaba en ese lugar. Dígame si no era una tragedia que esa mujer había muerto. Si usted se va, será una tragedia. Si usted se va, vamos a quedar todos diciendo: esa mujer era una discípula del Señor. Ese hombre era un discípulo del Señor. Esta tarde, sé que el resto del mensaje posiblemente sea tenso como está ahora mismo. Pocos aleluyas, pocos amenes. Una creyente había muerto trágicamente y era una discípula, una mujer muy fiel. ¿Alguien escuchó lo que dije? Era una discípula muy fiel. ¿Qué es ser fiel? Y como dije, se llamaba Tabita en hebreo y Dorcas es en griego. Y significa su nombre gacela. Y la gacela tiene, oiga, un montón de cosas que admirar en una gacela. Tiene unos ojos únicos. La Biblia dice que Jesús, cuando veía a la gente, tenía compasión de ella. Los ojos que se compadecen no son los ojos de cualquier creyente. No todo creyente tiene esa clase de ojos. Un verdadero discípulo llega a tenerlos.
una mujer fiel. Y si hablamos de fidelidad, es alguien que no engaña. Es alguien que no es partidario de la mentira. Es alguien que no es partidario de ser egoísta. Es alguien que no quiere hacer sentir mal a su Señor. Una discípula del Señor. Mis hermanos, cómo la Biblia levanta a aquellos que de verdad fueron para el Señor, fueron grandes. Gloria al Señor. Qué tremendo. Dios, a veces el hombre en la tierra puede decir: nunca valoraron lo que yo hice. O una mujer puede decir: siempre me vieron, la sociedad me vio como menos. Déjeme decir algo: el Señor se fija en toda persona y mira lo que hace y le reconoce lo que ha hecho. Así es Dios. Esta es una mujer muy comprometida con Cristo. Es que el discípulo es comprometido con el Señor. Cuando Pedro negó al Señor y sintió, gloria al Señor, se sintió triste por haberlo negado, y el Señor murió, lo enterraron al tercer día. Resucita, y después de resucitado, Jesús se aseguró de aparecérsele a Pedro. Se le apareció a todos sus discípulos y a otras personas. Pero déjeme decirle algo: con Pedro entabló una tremenda conversación. Y Pedro se había salido de sus responsabilidades. Pedro había quedado, gloria al Señor, adolorido por lo que había hecho, gloria al Señor. Y el Señor no solamente se asegura de restaurarlo que emocionalmente a Pedro, sino que se asegura que Pedro sea un verdadero discípulo de él. Y es ahí donde ellos decían: es que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. No podemos callar, no podemos dejar de avanzar, no podemos dejar de proclamar, no podemos de hacer las cosas que Él nos dijo que hiciéramos. El verdadero discípulo sabe que ser un discípulo del Señor en aquel momento, en aquellos tiempos, cuando anduvieron los 12 con Él, no vaya a pensar que era fácil. No vaya a pensar que era fácil. Si constante los traía en tremendas caminatas, hermano. Constante los traía de lugar en lugar. De lugar en lugar. Jesús mismo físicamente se cansó. Jesús mismo físicamente sintió hambre. Ocupado todo el tiempo, constante todo el tiempo. Ser un discípulo del Señor no es cualquier cosa. No todo creyente se convierte en un verdadero discípulo del Señor. Ahora, bien, pastor, si usted dice que no todos fueron discípulos, entonces me voy a quedar como un convertido. Le voy a decir algo: Él va a recompensar todo lo que haces. Y a los discípulos les dijo: yo voy a estar con ustedes. Van a sufrir, los van a odiar, pero yo voy a estar con ustedes. ¿Alguien está aquí?
Mis hermanos, si hay algo que un discípulo tiene, y un discípulo enamorado del Señor, comprometido con el Señor, es que su Señor camina con él. ¿Me entiende? Es que su Señor escucha sus clamores. Es que su Señor está pendiente de su vida. Su discípulo no para de decir o de hacer lo que el Señor le ha dicho que haga, y Él se va a preocupar por ti siempre. 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 Es que Jesús subía y subía el nivel de compromiso en la gente, según iba la gente siguiéndole. En una oportunidad les digo: ¿saben por qué ustedes vienen ahí detrás de mí? No es solamente que han visto milagros, sino que les he dado de comer. Y ahí vienen detrás. Ustedes no son discípulos que quieren ser discípulos. Ustedes vienen tras las migajas, tras el pan que les ha dado, tras los pececillos que les doy. De eso que ustedes andan contentos. Y saben que si les vuelve a dar hambre, yo puedo volver a hacer una clase de milagro de eso. Pero Él quería algo más. Él quería un discipulado en ellos. ¿Está alguien aquí? Si la Biblia dice, oiga, ¿y usted cómo cree que habrán salido, hermana Trini? ¿Cómo usted cree que salieron todos aquellos cuando las 2 barcas llenas de peces? ¿Usted cree que salieron contentísimos? Aquí tenemos, Pedro, salimos de la deuda hoy, Pedro. Hoy sí nos llovió bendición como es. Pero el Señor no solamente quería eso. Pedro, me vas a seguir. Me vas a seguir. Es que yo quiero un discípulo de ti. Yo no quiero que andes solo detrás de lo material por el pan que te doy. No, yo quiero que seas un discípulo mío. Y esta mujer era una discípula. Y se cree que posiblemente esta mujer tenía dinero. Era un puerto y ahí llegaba mercadería de todo lugar. Esta mujer compraba ropas, telas, y me imagino que por rollos. Y se cree que tenía dinero la mujer. Ahora imagínese cuando el Señor, Dios mismo, se dio cuenta y la vio a esta mujer cómo invertía lo que tenía en las necesidades de sus hermanos. Usted me va a decir que Dios no le iba multiplicando lo que esa mujer tenía o compraba. Dilo bien fuerte, como líder, como discípula. El que le da al pobre, a Jehová le presta. Y Dios sabe recompensar. Y Dios sabe pagar. Gloria al Señor. Si el Señor le diera cantidad de dinero a usted, una pregunta: ¿para qué lo quiere? ¿Irá a ver usted la necesidad del pobre? ¿Irá a ver usted la necesidad de sus hermanos? ¿Lo irá a ver? Cuando recolectamos ofrenda y decimos hay una familia en necesidad, ¿cómo reacciona su corazón? Alguien me dijo un día: pastor, es que yo nunca cargo en efectivo, ¿sabe? Yo solo mis tarjetas. Y le dije: de aquí en adelante, si sos un verdadero servidor del Señor, usted va a ir al banco y va a sacar dinero, y usted va a tener para ayudar en una necesidad.
Hay gente que dice que si tuvieran una maquinita ahí para usar mi tarjeta, usted sabe lo que le cuesta a las iglesias la maquinita. Usted sabe lo que cuesta hacer ese servicio. Usted ha visto las gasolineras que bajan el gas, pero te dicen tenés que pagar en efectivo. No me traigas tarjeta. Aquí en Damasco hay una que te acepta la tarjeta débito como efectivo, pero hay una que te dice, también por esa tenemos que pagar algo, así que me traes efectivo, me dijo un muchacho un día. El verdadero discípulo anda presto a las necesidades. Le dije que no iban a ver aménes. Una mujer comprometida con Cristo y muy dedicada. ¿Dedicada a qué? Dedicada a la obra del Señor, dedicada a sus hermanos, dedicada, gloria al Señor, a ayudar a las necesidades. Una mujer dedicada en el servicio al Señor. Es que no todos son discípulos. Pastor, es que yo quiero ser un buen creyente. Sea un buen discípulo. O una buena discípula. Era una mujer llena de obras, de buenas obras. Escuche bien esto. Una mujer llena de buenas obras. Hacía todo tipo de bien al que necesitaba ayuda. Daba limosnas. Esto es, hacía obras caritativas. Algunos, como dije, creen que esta mujer era rica. Compraba materiales para hacer ropa. Para muchos necesitados que habían. Aquí se dice que ayudaba a muchas viudas, las cuales eran pobres. Ayudaba a muchas viudas, gloria al Señor. Cada día, si uno le pone atención a la palabra de Dios, uno va entendiendo que cada vez Dios te está abriendo los ojos y te está diciendo: yo quiero que seas un verdadero discípulo. Yo quiero que seas una mejor persona en esta tierra, gloria al Señor. ¿Cuántos se habían detenido a leer esta porción de las Escrituras? Pero se había detenido a aprender de esta mujer, de este ejemplo. Porque conocemos las parábolas, leemos la Biblia, abuelo de pájaro, digo yo. Pero vea, qué interesante esto. El 37 dice que aconteció que en aquellos días enfermó y murió. ¿En cuáles días? Aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. ¿En cuáles días? En los días que Pedro se quedó en Lida y en los días que ella estaba súper involucrada en su trabajo arduo de todos los días, ayudando al pobre. En aquellos días de aquella mujer afanada y ocupada ayudando al pobre. Aquella discípula enfermó, dice la Biblia, y
murió. Enfermó y murió. Era una mujer que no ignoraba las necesidades. Era una mujer que estaba pendiente de las necesidades. Ella no era como los creyentes típicos de hoy. O dicen que hay una necesidad. Dicen. A veces los hijos le dicen a los papás: papi, ¿escuchaste que van a recolectar una ofrenda para ayudar a alguien necesitado? Papi, yo quiero dar una ofrenda. $1 le damos. ¿Qué se hace con $1? ¿Qué hace usted con $1? Pastor, bueno, pero si todos damos $1, digamos que hay 100, digamos que hay $60. Una mujer que no ignoraba las necesidades, gloria al Señor, cuando aparecían. Lo llevo a Mateo, capítulo 5 de Mateo en esta oportunidad. Verso 16. 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean que vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que el mundo vea que nuestras buenas obras, no para que nos jactemos nosotros, sino para que se den cuenta, gloria al Señor, que vemos la necesidad y ayudamos en la necesidad. Gloria al Señor. Lo llevo más adelante, gloria al Señor. A la primera carta a Timoteo, a su capítulo 6 en esta hora. Vea lo que dice la palabra del Señor. Verso 18. Gloria a Jesús. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Mire el consejo que le da Pablo a Timoteo. Que hagan bien, que le dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Mis hermanos, mire lo que pide de la iglesia del Señor. Mire lo que se pide de los hijos de Dios. Vea lo que se pide de un verdadero creyente, de un discípula del Señor. Que haga bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Generosos. El generoso, el verdadero discípulo del Señor, le da lo que es del Señor al Señor. En otras palabras, más claro, le da el diezmo de lo que el Señor le da a él. Antes que usted gaste el cheque, usted saca el diezmo del Señor. Así crecieron mis hijas y así
es como ellas lo hacen siempre. Inmediatamente al banco, depositar el cheque e inmediatamente sacar lo que es del Señor. El diezmo le pertenece a Él y el 90% es para nosotros. Y con ese 90% Él pide que le seamos fieles. Que también ayudemos al pobre. Los creyentes estaban tristes en aquel lugar de Jope. Aquellos creyentes estaban preocupados. Atención, los creyentes estaban preocupados. Había habido una pérdida. ¿Está alguien aquí? Ellos estaban preocupados. Habían muchas necesidades o muchos necesitados, gloria al Señor. Y al parecer, atención, había muy pocas posibilidades de que hubiera otra persona que pudiera llegar, oiga esto, a tantas necesidades y ayudar a tantas viudas como lo hacía esta mujer. Las viudas quedaban al desamparo. ¿Está alguien entendiendo esto? ¿Se da cuenta lo importante que esta mujer era en la iglesia? ¿Alguien está entendiendo esto? ¿Se dan cuenta lo importantísimo que era tener esa mujer en ese momento con vida aún? Nosotros en nuestro tiempo, las familias de hoy, creyentes y no creyentes, y no te lo lleves, y los doctores peleamos con ellos, y cúrenlo por favor. Que no se puede ir, y si queda vivo, ¿qué es lo que va a hacer de bueno? Los familiares que nunca se visitaban ahora han llegado a ver al enfermo y ahora ven que se está yendo y están llorando. Hoy quieren que el doctor lo sane. Y si lo sana, lo van a amar más ahora. O van a decir, este malvado mejor se hubiera muerto. Señor, no te lo lleve. ¿Y para qué quieres que quede con vida, Ana? Quien sea, quien sea. ¿De verdad tú crees que te va a ayudar? Oiga bien, ponga mucha atención. Sí era una pérdida en ese momento. Sí, esta clase de mujer y esta clase de discípula era una pérdida. Porque al parecer no se sabía de alguien que pudiera tomar la responsabilidad que esta mujer tenía, y las viudas quedaban al desamparo, Trini. Completamente al desamparo. En otras palabras, los creyentes de aquel momento se habían dado cuenta que la mujer que velaba por la necesidad del pobre realmente y de las viudas que estaban, oiga esto, que no había quien por ella, era esa discípula del Señor. Dígale a que está a su lado, la verdad que vale la pena ayudar al necesitado. Dígale. Elena, dile a Yamilet, vale la pena ayudar al necesitado. Vale la pena, hermanos. Vale la pena, gloria al Señor. Velar por el necesitado.
Yo no sé si usted me está entendiendo. Yo creo que para esta discípula Mercedes, esa mujer se sentía, era, ¿qué puedo decir? Un privilegio poderle ayudar a esas viudas. Yo creo que esa mujer con gozo, con alegría, y sentía como un privilegio echarle la mano al necesitado. Gloria al Señor. Que cuando nadie lo volvía a ver, que cuando nadie lo ayudaba, nadie levantaba sus ánimos, ahí estaba esa mujer diciendo: no se ha acabado todo, no se ha terminado todo. Aquí no termina todo. Me siento triste. Este no es el final, Jenny, te iba a decir esa mujer. Conozco a un Cristo glorioso. Que esa mujer amaba al Señor. Conozco a un Cristo glorioso. Gloria al Señor. Era una mujer que amaba el ayudar. Gloria al Señor. Amaba el ayudar. Al parecer no había otra persona que tuviera, gloria al Señor, o la capacidad o los bienes como aquella mujer, si era rica. No iba a haber otro creyente así por así que iba a tener las cualidades o la posibilidad de ayudar tanto. ¿Está alguien aquí? Gloria al Señor. ¿Qué usted cree que esta mujer honraba al Señor con sus bienes? Yo puedo creer que sí. Los creyentes, escuche bien, allá en Jope, los creyentes con seguridad habían escuchado que Pedro estaba cerca. Y posiblemente habían escuchado de la sanidad que había hecho en aquel paralítico. Posiblemente abrigaban la esperanza de que Pedro pudiera venir, orar por aquella mujer y revivirla, porque ellos también eran discípulos. Y creían de que el Señor le había dado dones y talentos a los suyos. Y estos hombres se movían bajo la unción, bajo el poder de Dios. Eran hombres también que le creían al Señor. Pero la discípula murió. Físicamente aquella discípula murió. La Biblia no dice cuál fue su enfermedad. Pero abrigaban posiblemente la esperanza de que el Señor reviviera a esta mujer. Habían escuchado de los milagros que el Señor había hecho. Parece ser que estos hombres estaban llenos, gloria al Señor, de una esperanza que algo podía suceder en aquella mujer. Gloria al Señor. Si se regresa conmigo a ese capítulo 9, gloria al Señor, del libro de los Hechos, bendito sea Dios, en su verso 36, 37. Aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después, ¿qué dice que hicieron con ella? Y dice, después de lavada, ¿qué hicieron? La pusieron en una sala, lista para irla a enterrar de nuevo. Pero escuche bien, había una costumbre en Israel o los hebreos, que una persona que moría había que enterrarla inmediatamente. Era rápido. Dice que la lavaron, es decir, la prepararon para enterrarla. Pero ellos no se dieron prisa a enterrarla. Ellos la prepararon y la llevaron a una sala, abrigando, oiga esto, esa gente tenía fe, hermanos, abrigando una esperanza
Sabían que Pedro andaba cerca, a los alrededores, en una ciudad cercana. Gloria al Señor, y abrigaban la esperanza de que el Señor hiciera un milagro en aquella mujer. Yo no sé si usted todavía abriga la esperanza del problema en el que usted está pasando, de la situación adversa, de lo que pueda estar viviendo, que lo ha incomodado, pero todavía hay una esperanza que no se da por vencido y sigue creyendo que el Señor puede hacer un milagro en su vida. La sociedad nuestra dice que la esperanza es la última que se pierde. Mis hermanos, si hay algo que hay que tener bien vivo, es la fe en el Señor. Si hay algo que hay que tener tan vivo en nosotros y que tiene que tomar fuerza en nosotros, es la fe. No solamente, gloria al Señor, de que un día vendrá por mí, me levantará e iremos a las bodas del Cordero, gloria al Señor, sino que mientras yo esté en esta tierra y ya alguna dificultad me pasa, yo tengo que abrigar, oiga esto, la fe de que el Señor puede hacer un milagro en mi vida. Nunca, de los nunca, podemos dar por muerto lo que ha fallecido. Porque hay cosas que para muchos piensan, han llegado a pensar, esto no va a cambiar. Y eso es un errorazo. Le voy a decir por qué es un errorazo pensar así. Una, porque todavía estoy vivo aquí en la tierra. Y si yo no abrigo la esperanza, el creer lo real que es el Señor, y que lo que quizás he esperado por muchos años, o por lo que he esperado por un año, gloria al Señor, yo tengo que creer de que la voluntad del Señor, Dios va a operar un milagro en el tiempo de Él. Pero yo voy a seguir creyendo. Yo voy a seguir creyendo. Yo voy a seguir creyendo, gloria al Señor. Pastor, vea, mi matrimonio no ha sido tan bonito, ya llevo años en esto. Ya voy metido o metida en este matrimonio años, pastor. Y no ha sido bonito, y a veces me he puesto a pensar si así van a ser todos los años hasta que este hombre envejezca. O hasta que esta mujer envejezca. Yo le pregunto en esta hora, según lo que hemos venido escuchando, ¿usted cree que Dios puede darle un buen matrimonio y terminar en un matrimonio siendo meramente feliz? ¿Abriga usted esa esperanza? ¿Usted la cree? Gloria al Señor, porque Dios lo puede hacer. Es así. Si su esposo se convierte en un discípulo del Señor, yo le digo, ha cambiado. Si su esposa se convierte en una mera discípula del Señor, ha cambiado. ¿Alguien está aquí? Porque, oiga, los discípulos del Señor fueron transformados. Transformaron esos caracteres medios bruscos. Quitaron la simpleza de ellos. Y en sus cartas, si usted lee las cartas de Juan, hijitos míos, eso es ternura de un padre. Hijitos míos, estas cosas os escribo. De repente escucha, usted lee las cartas de otros, amados. Pedro, hablándole a Gallo,
¿O qué es Juan? Juan. Hablándole a Gallo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Todos ellos, su lenguaje cambió. Dígale a que está a su lado: los verdaderos discípulos o discípulas cambian su lenguaje. Dígaselo a alguien. Dejan el lenguaje, oiga, escuche bien, dejan el lenguaje simple, dejan el lenguaje negativo. Todo el tiempo es negativo y negativo y negativo. Este viejo, esta vieja, deje de decirle así. ¿Es el padre o es la madre de sus hijos? Así es que cambie su lenguaje, porque usted dice que esos chiquitos son su vida, pero sin ella o sin él no los tenía. ¿Me escuchó? Alguien me dice: pastor, siga predicando. Oiga, viene. Ellos, dice la Biblia, que esta gente no se apresuró a enterrar a la discípula. La lavaron y la pusieron en la sala y enviaron a 2 hombres para que le rogara a Pedro que viniese. Escuche bien. Yo le aseguro que mandaron a 2 meros discípulos también. Yo le aseguro que esos llevaban fe de que si Pedro venía, algo podía suceder. ¿Está alguien aquí? Ellos abrigaban aquella esperanza. Era una mujer necesitada entre el pueblo del Señor. La necesitaban. Era una mujer que era, oiga esto, realmente era una pieza. Era una pieza que realmente, sin esa pieza, dígame que una llanta de un carro no es importante. Se le explota una, usted con 3 llantas puede seguir bien fácil. ¿Y qué pasaría si usted le pone una llanta más grande que no es el mismo número? Va a correr mal, ¿verdad? Parece ser que no había una persona que pudiera reemplazarla a esa mujer. No había alguien que le llegara al nivel de esa discípula en ese momento para llegar a esas necesidades. Y la Biblia dice: y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, es que a esto me encanta que dicen los discípulos. ¿Está conmigo? Aquí no dicen los hermanos, aquí dicen los discípulos. Y hablan de una mujer discípula, no de una hermana en la fe. Los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le vinieron, dice, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Atención a esto. ¿Qué significa esto? No tardes a venir a nosotros. Cuando llegaron donde él, cuando lograron a verlo y hablaron con él, no tardes a venir a nosotros. Dice la Biblia que fueron a rogarle para que, ¿usted sabe qué es rogar? ¿Sabe que hay creyentes que no les gusta rogar? ¿Cómo usted cree que llegaron a Pedro con el pecho
llegaron a rogarle a Pedro: Pedro, por favor, Pedro, te necesitamos. Es que a mí no me gusta andar rogando a nadie, dicen los creyentes. ¿Está alguien aquí? Es que a mí no me gusta llevarle más problemas a otros. Suficientes tiene la gente como para que yo venga a mostrar mi necesidad. ¿Se da cuenta? ¿Qué será eso? ¿Orgullo o qué será? Alguien va a decir: no, pastor, es que eso es pena. Fueron a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Gloria al Señor. Lo que le estaban diciendo: Pedro, necesitamos que vengas lo más pronto posible. Usted se imagina que usted llegue a una familia, a un hogar, a visitar a alguien y decirle: Ana, yo necesito que vengas a mi hogar lo más pronto posible. ¿Usted piensa que esa mujer no la va a usted a hacer reaccionar? Llegar así, de esa manera. Pedro, necesitamos que vengas lo más pronto posible. Le rogaron, dice. ¿Sabe qué quiere decir eso? No tardes en venir a nosotros. No te rehúses, Pedro, a venir a nosotros. No dudes, Pedro, en venir a nosotros. No vayas a cuestionarte, Pedro. Simplemente ven a nosotros. ¿Me está entendiendo? Muchas veces que nosotros no tenemos el lenguaje para poder, gloria al Señor, expresarnos, gloria a Jesús. ¿Pero por qué será? Porque no queremos usar tal vocabulario. No tardes en venir a nosotros. No lo pienses. Ven lo más pronto posible. Ellos creían con seguridad que Jesús podía levantar a Dorcas de la muerte. La fe de ellos era grande. ¿Cuántos creen que la fe de esos hombres era grande? Al punto que no la enterraron. Cuando la fe es grande, gloria al Señor. ¿Alguien está aquí? Cuando la fe es grande en el Señor, tú no entierras las cosas así por así. ¿Me escuchó? Usted no tira la toalla así por así. Cuando la fe es grande, usted sigue creyendo y sigue creyendo y sigue creyendo. Aquí no era, Mercedes, que el doctor te estaba diciendo: esa mujer va a morir. No, la mujer murió. Y la mujer está muerta. Y los discípulos creen de que Jesús puede hacer un milagro. Que Pedro, al venir y llore por esa mujer, puede suceder un milagro. ¿Está alguien entendiendo? La fe de ellos era grande. La fe de ellos era grande. Ya no eran las palabras de un doctor diciendo: no va a haber cura, nos tenemos seguridad. No, había muerto. La muerte era más grande que las palabras que un doctor te pueda decir. Las palabras de un doctor son palabras de un doctor, de un médico. La medicina tiene un límite. Pero ahí donde la medicina no puede llegar y el doctor no puede llegar, hay un Dios todopoderoso que vela por los suyos. Que vela por los suyos. Alabado el Señor. Hay un Dios que vela por los suyos. Con seguridad abrigaban una fe muy grande ellos. No enterraron a aquella mujer. Ellos le dijeron a Pedro: no te vayas a demorar. Eso quería decir: o sea, Pedro, no te vayas a entretener en el camino. Ya no te entretengas en otra cosa, Pedro.
Yo me imagino, si hubiera sido mecánico, Pedro hubiera estado debajo de un carro, le hubieran dicho: Pedro, ay, deja ese carro ahorita, pero vente con nosotros. Uno de nosotros no, es que estaba ocupado el hermano. Por eso mejor no le dije que se viniera, porque lo vi bien atascado con trabajo. Toda la vida estará estancado, estará atascado de trabajo usted y de cosas que hacer en este mundo. Pero cuando hay una necesidad, vaya y pida ayuda, vaya y crea de que Dios es todopoderoso. Creamos en el Señor. Pastor, yo no le llamo, porque usted ya sabemos que usted es un hombre ocupado, y gloria a Dios porque usted sabe que soy ocupado, no soy un vago. Mi esposa misma me dice: Bonergue, que tú nunca descansas. No tenga pena en llamarme, llámeme. Necesito hablar con usted, pastor, hablemos. Lo que sea, lo tiro al suelo y hablo con usted. Así de sencillo. Porque es muy importante. Esta semana creo que alguien me llamó y me decía: tiene unos 2 minutos, pastor. 2 minutos. Eso es todo lo que quieres. Hermano, yo he creído, y la Biblia dice que para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Y sí, a veces las llamadas no caen y uno piensa que cayeron las llamadas. Mas sin embargo, estos hombres insistieron. Nosotros no insistimos. Ya oraron 2, 3 hermanos, ya oraron 4 hermanas y no pasa nada. Ya no llamo a otra. No, sigue tocando la puerta. 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 Porque al que toca se le abrirá. Y el que busca halla, dijo Jesús. Qué bueno es el Señor. No te demores, Pedro. No dudes en venir. Actúa de inmediato, Pedro. La Biblia dice, gloria al Señor, y me llama la atención, porque después que ellos le han dicho todo esto, no tardes en venir a nosotros. El 39 dice: levantándose entonces Pedro, dejó de hacer lo que Pedro estaba haciendo. ¿Está alguien aquí? Mire, si Pedro estaba orando cuando llegaron, Pedro paró de orar. Si Pedro había estado en ayuno, Pedro no les dijo: estoy en ayuno y me estoy muriendo de hambre. No, vamos a trabajar. Pedro no dijo: estoy muerto de sueño. No. Cuando el Señor nos necesita, hay que levantarnos. Alguien dice amén. Cuando el Señor nos llama, hay que levantarnos. Bendito sea el Señor. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Oiga, ya aquí la dan que ella ya murió cuando estaba con ellas. Y yo me imagino, mire hermano, dice que cuando llevaron a Pedro a la sala donde estaba la difunta, las viudas llorando rodearon a Pedro y comenzaron a desfilar y a decirle: Pedro, mire esta vestimenta que cargo, es porque esa mujer me la dio. Oiga, Pedro, si ando a una vestimenta decente, es porque esa mujer me la regaló. Y las túnicas y todo lo que ella había hecho y regalado, se la mostraban, dándole a entender: ¿quién nos va a echar la mano ahora, Pedro? ¿Está alguien aquí? ¿Quién nos va a ayudar, Pedro, como esta mujer nos ayudó a nosotras? Las viudas sintieron una tremenda pérdida.
No había otra persona que se hubiese portado con ellas como esa mujer lo había hecho. Y todas mostrando las vestimentas que andaban puestas y mostrándoles ropa. Yo no sé si sacaban del closet: mira, esta otra vestimenta que tengo, si no es por ella. Pedro: yo no tenía nada, y si ahora cargo una vestimenta decente para poder salir, para poder estar en una reunión en público, es porque esa mujer me la dio. Y la Biblia dice que ella las hacía. A Pedro le mostraron: Pedro, esta mujer la necesitamos, Pedro. Era como decirle: Pedro, ¿qué vas a hacer? Y la mujer está muerta. Es como decirle: Pedro, ¿entiendes tú el por qué lloramos? ¿Entiendes tú, Pedro, lo que te estamos diciendo? ¿Entiendes tú, Pedro, que esta es una pérdida para tantos pobres y para tantas viudas? Esto es una pérdida, Pedro. Lloraron alrededor de Pedro. Gloria al Señor. Oh, mis hermanos, qué bueno es el Señor y qué lindo es servirle al Señor. Qué bueno es ser un discípulo o una discípula del Señor, mostrando las túnicas y las vestimentas que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Verso 40. Entonces, sacando a todo, Pedro se puso de rodillas y oró. ¿Qué habrá hecho Pedro? ¿Qué le decía Pedro al Señor? Yo me imagino que Pedro buscó la voluntad del Señor. La Biblia dice que lo sacó a todos. Pedro necesitaba concentrarse en lo que iba a hacer. Pedro necesitaba concentrarse en su oración. ¿Alguien está aquí? Cuando usted llega a la casa de Dios, concéntrese en el Señor. Cuando usted venga a adorar al Señor, concéntrese en el Señor, en adorarlo. No pierda el tiempo viendo a su vecino. No pierda el tiempo platicando con el resto. Adoremos, adoremos, oremos. Esta casa, casa de oración y de adoración es. Pero muchas veces la gente adorando y otros platicando. O otros mudos, no dicen nada. No hay amenes. Estos mensajes nos sacan amenes. Pedro se había ido enseguida con aquellos hombres y lo llevan y lo meten a la sala donde está el difunto. Gloria al Señor. ¿Qué haría usted si lo dejan solo con un difunto? Las viudas lloraban alrededor de Pedro, mostrándole sus vestidos que Dorcas les había hecho para ellas. Como decir: esta vestimenta que llevamos, Pedro, esa mujer que ya murió lo hizo. Pero es que el Señor nunca se olvida de los suyos. Al momento, aquí está Pedro, les pidió que abandonaran la habitación. No quería que nada lo perturbara a Pedro. Gloria al Señor. Con seguridad, gloria a Jesús. Allí estaba a punto de suceder algo grande, pero aquí vengo y vuelvo a decir esto con seguridad. Al resucitar a aquella mujer, el Señor tenía un gran propósito con aquella resurrección. ¿Cuál fue el propósito de que Cristo resucitara? Para que el mundo corriera a Él. Corriera a Él, buscándolo a Él, se refugiara en Él. Gloria al Señor.
y dándonos seguridad a los creyentes de que si Él resucitó, nosotros resucitamos. Alabado el Señor, bendito sea Dios. Pedro, gloria al Señor, busca el estar, el meditar, el estar a solas, gloria al Señor, y clamó, oró, gloria al Señor. Sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, ¿qué le dijo? Levántate. Y ella abrió los ojos. Atención aquí. Y ella abrió los ojos a la voz de Pedro que dijo, Tabita, levántate. Gloria al Señor. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Gloria al Señor. Atención a esto, verso 41. Y él dándole la mano, ¿se da cuenta que aquí hoy sí le da la mano a esta mujer? Pero la Biblia dice que esta mujer abrió los ojos a la voz de Pedro. ¿Qué más? Se incorporó, gloria al Señor, bendito sea Dios. Y él dándole la mano, la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva, bendito el Señor. La Biblia dice en el verso 42, esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Es que el milagro que Él hace, Él lo hace, gloria al Señor, pero tiene un fin. Y lo que Él quiere es alcanzar a los inconversos, alcanzar, gloria al Señor, al que no ha sido salvo, bendito sea Dios. Mis hermanos, los milagros no han pasado de moda, pero una cosa entendamos, que aquella resurrección tenía un propósito mucho más grande que la muerte, gloria al Señor. La Biblia dice que al milagro realizado por el Señor, muchos creyeron en el Señor. Dorcas había resucitado. Esto que hizo el milagro llevó a la gente, a Cristo, a ser salvos. Alabado sea el Señor. Escuche bien y termino. El que cree en Cristo, el que confía en Él, el que se rinde a Él, recibirá su milagro. Alguien dice amén. El que duda, limitará los milagros. Obstaculizará el milagro que el Señor puede hacer al que duda. ¿Qué clase de creyente es usted? ¿Alguien que la duda todo el tiempo lo vence? No creo. Pienso que no. Creo que si el Señor hubiera querido, ya lo hubiera hecho. Así hablamos muchas veces. El que duda limita a Dios, los milagros. El que duda obstaculiza, gloria al Señor, la mano del Señor. Y lo llevo a la última cita bíblica en esta oportunidad. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 6. Alabado sea el Señor. Capítulo 6. Leemos 6 versos y aquí yo concluyo, termino este mensaje. Pero léalo conmigo. Salió Jesús. De ahí vino a su tierra. Y le seguían, ¿quiénes? Sus discípulos. Diga conmigo, discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga
Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanos, sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Y no pudo, ¿qué dice?, hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Por qué no pudo hacer muchos milagros? Dice, salvo que oró por algunos enfermos y los sanó. Pero dice que se admiraba de la incredulidad de ellos. La incredulidad nunca va a ayudar. La duda nunca va a ayudar. Cada vez que la duda te visita, es un obstáculo para que recibas lo que Dios puede hacer en tu vida. Pero esta tarde, pongamos mucha atención. Vale la pena que nuestra fe crezca. Nuestra fe en el Señor, póngase sobre sus pies en esta tarde. Padre eterno, gracias damos en esta linda hora. Gracias por todas tus bondades y misericordias.